Hola, hoy nos espera una exploración fascinante, ¿eh? Nos vamos a meter de lleno en el corazón de la producción de música electrónica, específicamente del melodic techno. Vamos a ver cómo se construye un track, pero pieza por pieza. Exacto. Tenemos un material buenísimo hoy. Sí, tenemos una serie de tutoriales donde el productor Guy Barron, bueno, nos abre las puertas de su estudio, ¿no? Y nos muestra exactamente cómo creó su tema Sweetcase. Es casi como tenerlo al lado mientras trabaja, sí. Una oportunidad genial. Totalmente. Y nuestro objetivo aquí es, bueno, ir un poco más allá de la receta. Queremos destilar la esencia, las técnicas clave, claro, pero sobre todo la filosofía detrás, ¿no? Desde el primer bombo hasta el último toque de masterización. Buscar esos momentos de, ajá, esas ideas que podemos aplicar. Vamos a sumergirnos. Vamos. Como casi siempre en la música electrónica, para bailar, todo empieza con el ritmo. Y el rey suele ser el kick, el bombo. ¿Cómo arranca Barone con esto, que es tan fundamental? Pues mira, el enfoque al kick es muy metódico, la verdad. Y ya revela una filosofía de construir el sonido en capas. Empieza con un plugin específico para kicks. Usa una plantilla como punto de partida, sí, pero la modifica enseguida. Y un detalle interesante, ajusta la ganancia inicial bastante baja. Hablamos de menos 15 decibeles más o menos. ¿Tan bajo? ¿Por qué? Sí, puede sonar raro al principio, pero es súper inteligente. Es para dejar espacio libre, lo que llaman headroom. Ya está pensando en la mezcla y la masterización final, ¿viste? Luego ya empieza a darle forma. Le añade un poco de saturación, con un overdrive, por ejemplo, para darle más cuerpo, más riqueza en los graves. Y usa EQ, claro, para limpiar frecuencias que nos suman. Entiendo. Empezar con espacio y luego esculpir. Pero mencionaste capas. No usa un solo sonido de kick. Exacto. Y ahí es donde se pone interesante. Y ves cómo busca un sonido muy específico y controlado. No usa un solo kick. Combina tres distintos. Es la técnica del layering, de apilar sonidos. Ajá. Usa un kick que llama medio, que da el cuerpo principal. Luego le suma otro más potente, que de hecho es una muestra personal suya, para darle esa pegada, el punch. Y finalmente crea un sub-kick. Este lo hace duplicando otro sonido y filtrándolo a la bestia, digamos, para quedarse solo con las frecuencias más bajas, las que sientes en el pecho, ¿no? ¿3 kicks? Impresionante. Sí, y cada capa se ajusta con una precisión, bueno, un ligero desfase temporal, de milisegundos, para que encajen perfecto. Y cada una con su propia EQ. Y aquí viene algo crucial. ¿Cómo interactúan? El subkick recibe compresión sidechain del kick principal. O sea que cuando suena el principal. Exacto. Cuando golpea el kick principal, el volumen del subkick baja un instante. Eso crea el famoso bombeo rítmico y evita que los graves se hagan una bola, que se embarren. Y también se asegura de que este subgrave sea monofónico. Eso es esencial para que suene bien en cualquier lado, en un club, en auriculares. Es que es increíble la cantidad de trabajo solo para el bombo. Parece casi una microcirugía sonora. ¿Y cómo se asegura de que todo esto suene como un solo kick al final? Que no parezcan tres cosas separadas. Buena pregunta. Pues todas esas capas las agrupa, las manda a un bus común y ahí las procesa juntas, como un equipo. Y ahí aplica más herramientas todavía. Un compresor multibanda para controlar solo los graves sin tocar el resto. A veces herramientas para evitar clics raros. Otro compresor general. Menciona uno tipo glue, que parece que le gusta mucho para pegar las capas. Le da un toque de soft clipping, que es como una distorsión suave que controla picos. Más saturación para darle carácter, otra EQ para limpiar lo último, una utilidad para checar que todo debajo de 120 Hz, más o menos, sea mono. Y al final, un limitador, pero tranqui, solo para controlar el pico máximo del grupo. Entendido. Es como construir una base pero súper sólida y nivelada. Con ese kick tan trabajado, ¿cómo dialoga con el bajo, el otro pilar del ritmo? Correcto, son la pareja de baile obligada en esto. Para el bajo, usó una muestra de una caja de ritmos conocida, la Analog Rhythm de Electron, un patrón rítmico sencillo. Pero aquí lo fundamental, como decías, es la interacción con el kick. Primero, con EQ. Le corta las frecuencias más graves al bajo, digamos por debajo de 60 Hz. ¿Por qué? Porque esa zona ya la ocupa el subkick que creó antes. Ah, claro, para que no se pisen. Exacto, para que no compitan. Y segundo, aplica de nuevo la compresión sidechain.
disparada por el kick principal. Y esto no es solo por el efecto de bombeo, que es típico del género, sino que es vital para evitar ese choque de frecuencias graves. Asegura que ambos se escuchen claritos. Es interesante que menciones pensar ya en la mezcla y mastering desde el kick. ¿Quiere decir que ya tiene cosas puestas en la salida general del track, en el master, en esta etapa tan temprana? Sí, y eso es algo que hacen muchos productores con experiencia, ¿eh? Menciona que tiene una cadena básica de mastering activa. En el bus maestro, casi desde el principio. No es para terminar el track ahí, claro, sino más bien como una guía. Como una referencia. ¿Y qué tipo de cosas pone? Habla de usar muy sutilmente un compresor multibanda muy popular, el OTT, que de hecho es gratuito. Un ecualizador de estilo clásico tipo Pultec para añadir ese color musical en graves y agudos. Otro compresor glue para empezar a cuestionar todo. Y algo muy importante, un analizador de espectro visual como el SPAN, que también es gratuito, para ir viendo el balance de frecuencias, sobre todo en la zona crítica de los graves. Es como tener un mapa mientras construyes. Vale, tenemos el cimiento. Kick y bajo trabajando juntos. Pasemos al resto de la batería. Mencionaste antes algo curioso. ¿De dónde saca algunos sonidos? Sí, y eso le da un toque muy personal, creo yo. Una de sus fuentes son samples, muestras que él mismo ha grabado de su colección de vinilos antiguos. Imagínate, sacar sonidos de vinilos viejos. Claro, la de joyas escondidas que puede haber ahí. Por ejemplo, usa un sonido percusivo que llama hit drum, sacado de un vinilo. Y cada sonido individual de la batería, ya sea un clap, un hi-hat, esa percusión del vinilo recibe su propio tratamiento. Le aplica EQ para limpiar o realzar. A veces usa un transient designer. Esta es una herramienta para controlar el ataque, o sea, el golpe inicial, y la cola o duración del sonido. Muy útil. También paneo automático para crear movimiento estéreo, que no todo suene en el centro, delay para dar espacio, pero ojo, importante ecualizar la señal del delay para que no ensucie la mezcla. Y de nuevo, compresión sidechain, claro, a menudo con una señal de trigger muy corta para que todo baile bien pegado al ritmo del kick. Y también usa capas en la batería, como hizo con el kick, o son sonidos sueltos. Definitivamente. El layering no es solo para bombos. Usa loops adicionales para añadir complejidad y textura al ritmo. No se queda solo con los sonidos básicos. Menciona un loop de hi-hats al que le limpia frecuencias agudas que molestaban. Otro loop con un aero muy noventero, que dice que tuvo que domar un poco con el Transient Designer y EQ para que encajara bien. Y una técnica súper interesante, carga una muestra de un viejo vinilo de Technotrance en un sampler. Pero no usa el loop entero, sino que toca solo los hi-hats de esa muestra con el sampler. Qué buena idea eso de tocar los samples. Le da más vida, ¿no? Exacto. Puede variar la velocidad, la intensidad de cada golpe. Le da un toque más orgánico, menos repetitivo que un simple loop. ¿Y cómo consigue que esos hi-hats, esos platillos, suenen brillantes y vivos? Que no sean solo un ch monótono. Aquí se pone creativo con el procesamiento, la verdad. Les aplica simulación de amplificador para darles un poco de grano o de textura. Más Transient Designer para ajustar la pegada y el sustain. Un delay tipo ping-pong que rebota entre izquierda y derecha para crear esa sensación estéreo envolvente. E incluso un vocoder. ¿Un vocoder en los hats? ¿Para qué? Sí, suena raro, pero es ingenioso. El vocoder no solo puede añadir brillo, sino que le permite modular el sonido. Por ejemplo, cuenta que automatiza el release, o sea, la duración de la nota del vocoder, para crear variaciones rítmicas dentro del propio loop de hats. Muy creativo. Y por supuesto, al final, su EQ y su sidechain. Además añade shakers, pero les acorta la cola para que sean más percusivos, que no se alarguen. Y un platillo abierto, un open hat, sampleado de un vinilo de jazz. Imagínate. Y todo esto lo panea, lo coloca con cuidado en el panorama estéreo para crear amplitud, para que el sonido llene el espacio. Y todo este conjunto de batería también se procesa como grupo, como hizo con los kicks. Sí, sigue la misma lógica. Todas las partes de batería, bueno, excepto el kick principal que ya tiene su propio bus, van a un bus de batería común. Ahí aplica EQ general para unificar todo. Saturación, que además de dar color, ayuda a controlar picos suavemente, ¿sabes? Más compresión sidechain para reforzar ese bombeo general del grupo rítmico. Y un imager estéreo. ¿Para qué sirve eso, exactamente? Con esa herramienta puede ensanchar ciertas frecuencias, como los medios altos, para dar más sensación de espacio.
Y a veces, curiosamente, hace los agudos un poco más monofónicos. ¿Más mono los agudos? Eso sí que es raro. Puede parecerlo, pero tiene su lógica. A veces ayuda a que la mezcla se traduzca mejor en diferentes sistemas de sonido, y sobre todo, puede hacer que sea más fácil de pinchar para los DJs, que la aguja no salte tanto en vinilo, por ejemplo. Detalles. Hablemos ahora de lo que le da el carácter melódico al track. El sonido principal, el lead. ¿De dónde salió? ¿Cuál es su historia? La historia del lead es divertida. Es fruto de la exploración digital, de buscar y buscar. Estaba navegando por librerías de usuarios de Reaktor, que es una plataforma de Native Instruments donde la gente comparte sus sintes y efectos. Ah, sí, conozco Reaktor. Hay de todo ahí. Exacto. Pues encontró un sinte gratuito hecho por un usuario llamado Monox, y dentro de ese sinte un preset llamado The Hull. Y resulta que ese sonido le recordó instantáneamente a un himno dance de finales de los 90, Meet Her at Love Parade. No me digas. ¡Qué conexión! Sí, y esa conexión nostálgica fue la chispa. Le inspiró para crear la melodía principal de Suitcase, que es sencilla, pero muy pegadiza. A veces la inspiración salta así, ¿no? De un recuerdo. Qué bueno. A veces un sonido te lleva directo a una idea. ¿Y cómo trabajó ese sonido, ese preset, para hacerlo suyo? No lo dejó tal cual, imagino. Claro, claro. Un preset es solo el punto de partida. Ajustó parámetros básicos del sinte. El sustain, el decay, el filter. Lo típico. Y luego, la cadena de efectos. Le puso un delay tipo ping-pong, pero desajustando un poquito los tiempos izquierdo y derecho. Eso hace que el estéreo sea más interesante, menos perfecto. Le dio un toque de overdrive para darle más presencia, más fuerza. EQ para encajarlo en la mezcla, pero con cuidado, sin quitarle demasiados graves para que mantenga su cuerpo. Y en lugar de compresión sidechain tradicional, aquí optó por usar una herramienta LFO, un oscilador de baja frecuencia, controlando el volumen para crear el bombeo rítmico. Ah, otra forma de conseguir el mismo efecto. Exacto. Y menciona que también automatizaría el filtro y el decay de este sonido a lo largo del track, para darle vida, movimiento, que no sea estático. Además del lead principal, estos tracks suelen tener como atmósferas, ¿no? Texturas que llenan el espacio por detrás. ¿Cómo creó ese ambiente en Suitcase? Utilizó una técnica bastante ingeniosa y además eficiente. Tomó el propio sonido del lead, pero la versión seca, sin efectos. El mismo sonido del lead. El mismo. Congeló un trocito como audio, o sea, lo convirtió en una muestra, y lupeó una porción muy pequeña. Creó un dron, digamos. A este loop atmosférico le aplicó una cadena de multiefectos. Menciona uno antiguo de NI llamado Core, aunque ya no se consigue fácil. Le puso delay largo, reverb, un filtro para poder abrirlo y cerrarlo, creando tensión, y compresión claro. Y además, para añadir más tensión en momentos clave, usó otro sinte muy potente, Omnisphere. Con este tocó una sola nota aguda, un fa sostenido, pero sostenida, larga, con un sonido de cuerdas sintéticas tipo Solina, muy clásico. Qué interesante eso de reciclar el propio sonido del lead para crear la atmósfera. Muy eficiente. Sí, sí. Esos elementos crean como el telón de fondo sobre el que se desarrolla todo lo demás. ¿Y la voz? La voz que le da el nombre al track, Suitcase. Imagino que también tiene su historia particular. Va de que sí, y es otro ejemplo de transformación. Viene de una muestra de una a cappella, una voz sola, de los años 90, que encontró en YouTube. ¿De YouTube? Sí, pero aquí viene lo importante. Para evitar problemas de derechos de autor, y sobre todo para hacerlo único y repetible, no usó la muestra tal cual. La importó a un sampler granular. Sampler granular. ¿Qué hace eso? Pues básicamente descompone el audio en partículas minúsculas, en granos, y te permite reorganizarlos, estirarlos, cambiarles el tono, de formas muy locas. Menciona uno llamado Grain. El resultado es una textura sonora completamente nueva. Deriva de la voz original, sí, pero es casi irreconocible. Es una forma genial de transformar material encontrado y hacerlo tuyo. ¡Wow! Transformación total, entonces. Suena súper interesante. ¿Y cómo usó esa nueva textura vocal dentro del track? Bueno, con esta textura vocal ya granulada, tocó un patrón rítmico, uno que hace como un contrapunto, un diálogo interesante con la melodía del lead principal. Y otro truco. Creó un loop de 8 compases con este patrón, pero luego lo acortó a 6 compases. ¿Y eso por qué?
Es un truco muy inteligente para generar variación. Al repetirse un loop de 6 compases sobre una estructura de 8 o 16, las repeticiones no caen siempre en el mismo sitio del compás. Se va desplazando, generando variaciones de forma casi automática, sin tener que programar todo. Ah, qué bien pensado. Sí, y lo procesó, claro. EQ para quitarle graves y que no moleste bajo, un filtro automático para darle movimiento que no sea estático, y por supuesto compresión sidechain para que respire con el ritmo general del track. Parece que ya tenemos muchos elementos. Ritmo potente, lead pegadizo, atmósfera, esa voz transformada, pero quizás faltaba algo más melódico o percusivo para llenar ciertos espacios, ¿no? Exacto, el productor sintió lo mismo, así que añadió 2 sonidos tipo pluck. Sonidos percusivos pero afinados, ¿sabes? Cortos pero con nota, muy típicos del techno melódico actual. El primero lo creó con Massive, otro sinte súper conocido. Dice que es un sonido bastante característico del género hoy en día. Le aplicó EQ, claro. Un LFO lento moviendo el filtro para darle una evolución sutil pero constante, que no sea aburrido. Echo, phaser para modulación y sidechain, por supuesto. El segundo plug lo hizo con Serum, otro sinte muy popular ahora. Este es más simple, suena como un tom melódico. Y su función es más bien dialogar con la línea de bajo principal, hacerle un contrapunto. También lo procesó con EQ, un toque de overdrive para darle carácter y sidechain. Estos plugs añaden como esas chispas melódicas y rítmicas que completan el cuadro. Bien, ahora sí parece que tenemos todas las piezas creadas con un detalle impresionante. El kick, bajo, batería, lead, atmósferas, la voz transformada, los plugs. Llega el momento de unirlas. ¿Cómo se abordan la estructura, el arreglo del track? ¿Hay alguna fórmula mágica? Él mismo dice que no hay vergüenza en usar la estructura de otros tracks que te gusten como referencia. Es una práctica súper común, ¿eh? Te da un mapa. Su método práctico fue grabar todos los clips que había ido creando en la vista Session de Ableton Live, donde tienes todo organizado por escenas directamente a la línea de tiempo, a la vista Arrangement. O sea, volcar todo a la línea de tiempo. Exacto. Así tiene todas las capas disponibles, como si fueran bloques de construcción, para empezar a esculpir la historia del track, el viaje musical. ¿Y cómo suele empezar esa construcción? Típicamente con el kick, luego va introduciendo elementos de forma gradual. La atmósfera entra filtrada, abriéndose poco a poco. Partes de la batería aparecen suavemente, con fades. A veces consolida algunos loops, los convierte en clips de audio más largos. Eso facilita manejarlos y sobre todo automatizar cosas sobre ellos. Añade los hi-hats, los plugs. Y aquí empieza la magia de la automatización. Automatiza volúmenes, filtros constantemente para crear dinámica. Subidas, bajadas, momentos de tensión y liberación. Introduce esas cuerdas largas y sostenidas para generar expectativa antes de un cambio. Usa pequeños silencios o bajadas de intensidad justo antes de que el kick vuelva con toda la fuerza. Es un truco clásico para dar impacto. El famoso parón antes del drop. Ese mismo. Marca las transiciones entre secciones con efectos. Claps con mucha reverb, sweeps, ruidos blancos. Y una técnica curiosa que menciona. Bajar un poquito el volumen general, el del máster, justo antes de un drop, y subirlo de golpe cuando entre el kick de nuevo, para maximizar esa sensación de explosión. Ah, mira qué truco. Introduce el lead principal, también filtrado, abriendo el filtro poco a poco. Luego la voz, también filtrada. Coloca los plugs en el estéreo para que no todo esté en el centro. Todo va construyendo hacia el breakdown, que es la parte más calmada, más atmosférica del track, usando esas cuerdas sostenidas y muchas automatizaciones para crear el clímax y luego la calma. Y después del breakdown, ¿cómo reconstruye la energía? Bueno, ahí empieza la segunda mitad del track, digamos. Vuelve el kick, claro. Reintroduce elementos de la batería, a veces jugando con automatizaciones más creativas, como eso de variar el release del vocoder de los hats que comentamos. Quita la atmósfera principal por un tiempo, para crear contraste, que no esté sonando todo el rato igual. Hace pequeñas variaciones en el ritmo, quitando algún golpe de bombo aquí y allá para que no sea monótono. Reintroduce los plugs. Añade un platillo ride, que suele dar mucha energía, en la última parte para llevar el track a su punto álgido. Y luego, prepara el final, el outro. Empieza a quitar elementos progresivamente, filtra el lead hacia abajo, automatiza EQs en otros sonidos para que se vayan desvaneciendo suavemente. Al final, a veces consolida algunas pistas a audio de nuevo. Esto le permite aplicar fundidos de salida, los fades, de forma más limpia y controlada. Es como contar una historia con sus picos y valles de energía, ¿no? Y un final. Siempre queda ese último 10% de pulido, ¿verdad?
Esos detalles finales que a veces marcan una gran diferencia. Totalmente. Es la fase de escucha crítica, de ponerte los auriculares buenos, cerrar los ojos y escuchar atentamente. Y ahí siempre salen cositas. En este caso, por ejemplo, sintió que faltaba algo en la percusión aguda, en los brillos. Así que añadió unos shakers y los procesó para que encajaran bien. EQ, delay, sidechain y un compresor para realzar su sustain, que se notaran pero sin molestar. Añadió más efectos de sonido, redobles, platillos inversos, toms, pero en canales separados, y a cada canal le puso distintas configuraciones de reverb. Menciona una muy atmosférica llamada Black Hole. Esto ayuda a suavizar las transiciones entre secciones, a pegar los cambios. Detalles que suman. Sí. Y otra cosa que hizo fue congelar la pista de voz transformada. Eso de freeze, que convierte la pista en audio. Congelarla, para liberar recursos del ordenador, la CPU, y así poder añadirle más automatización sin problemas. En este caso, automatizó su paneo estéreo en ciertas partes para darle más movimiento y sorpresa. Añadió otro loop percusivo, uno llamado Open Key, solo durante el breakdown, para darle un toque extra ahí. Y finalmente, organización. Agrupó todas las pistas por tipo, FX, cuerdas, percusiones, y aplicó EQ a nivel de grupo si era necesario. Por ejemplo, cortar graves innecesarios en el grupo de efectos, que no tienen por qué tener subgraves. Es como limpiar y ordenar la casa antes de recibir visitas, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Dejar todo pulcro y en su sitio antes del último paso. Y ahora sí, llegamos al último paso, la masterización. Esa etapa final, a veces un poco misteriosa, para darle el volumen comercial y el pulido definitivo al track. ¿Qué proceso siguió Guy Barone en el bus maestro? La cadena de mastering que usó es súper interesante, porque revela una filosofía de sumar pequeños pasos sutiles, no de intentar arreglar todo con un solo plugin mágico. Primero, puso ese compresor multibanda gratuito, el OTT. Pero ojo, usado muy poquito, entre 8 y 12% de mezcla nada más. Solo para dar un toque de claridad general, sobre todo en los agudos. Segundo, una emulación de un EQ clásico, el Pultec EQP1A. Y no lo usa para corregir problemas, sino para añadir peso, para realzar un poquito los graves alrededor de 60 Hz. Le da ese cuerpo agradable. Añadir carácter más que corregir. Exacto. Tercero, el compresor tipo Glue, una emulación SSL. Y aquí se topó con un problema típico. Al principio, comprimía demasiado por culpa de los graves tan potentes que había construido. Ah, el bajo y el kick le jugaron una mala pasada. Claro. Tuvo que volver atrás, revisar el balance de graves con el analizador SPAN y ajustar un poco el nivel del subkick. Es un proceso de ida y vuelta. Una vez ajustado eso, usó un filtro interno que tiene ese compresor, un filtro de sidechain, para que el compresor reaccionara menos a los graves. Así logró una compresión más transparente, más controlada, buscando solo unos 3 dB de reducción como máximo. Que pegue la mezcla pero sin aplastarla. Entendido. Ajustes finos. Cuarto, un saturador. Menciona el Black Box, para añadir un poco de calidez y armónicos, pero usando la perilla de mezcla paralela, el mix, para no pasarse, para que sea sutil. Quinto, un EQ digital, el EQ8 de Ableton, pero en modo mid-side. ¿Qué significa mid-side? Te permite ecualizar de forma separada lo que suena en el centro de la mezcla, mid, y lo que suena en los lados, side. Es muy potente. Cortó frecuencias subgraves por debajo de 30 Hz en el centro mid y algo muy importante, cortó graves por debajo de 150-200 Hz en los lados side. Esto es clave para limpiar la imagen estéreo y mantener el bajo y el kick bien centrados y sólidos. Claro, el bajo y el kick tienen que estar en el centro. Exacto. A veces realza un poquito los medios o agudos en los lados para dar un poco más de amplitud estéreo. Y también corta los agudos extremos por encima de 16 kHz, que a veces solo añaden ruido. Y el último plugin de la cadena, un limitador. Su función es simplemente alcanzar el volumen final deseado, el nivel comercial. Ajusta el techo, el ceiling, a menos 0.1 decibeles para evitar distorsión digital. Pero se asegura de que el limitador no esté trabajando demasiado, que no esté aplastando la dinámica. Si el limitador tiene que esforzarse mucho, es señal de que hay problemas en la mezcla que hay que corregir antes. No es una herramienta para arreglar una mala mezcla. Para nada. Es escuchar, decidir, ajustar, volver a escuchar. Ha sido un recorrido fascinante, de verdad. Hemos desempacado Sweetcase capa por capa.
Desde esa construcción casi arquitectónica del kick hasta los delicados toques finales del mastering. Queda clarísimo que detrás de un track de techno melódico que fluye tan bien, que te atrapa, hay un universo de decisiones técnicas y, sobre todo, creativas. Muchísimo trabajo. Absolutamente. Y aunque estas son las técnicas específicas de Guy Barone para este track en particular, creo que ilustran principios clave en la producción actual, ¿no? La importancia de gestionar bien el espectro de frecuencias, que cada sonido tenga su lugar, el control dinámico para dar pegada pero también cohesión, el uso creativo del espacio estéreo para crear ambiente y profundidad, y fundamentalmente, cómo manejar la tensión y la liberación a lo largo del arreglo. Cómo contar una historia sin palabras, mantener el interés del oyente. Totalmente. Y esto nos deja quizás con una pregunta para reflexionar, ¿no? Después de conocer toda esta intrincada proceso, toda esta cocina interna, ¿escucharemos la música electrónica de la misma manera? ¿Qué detalle de toda esta construcción resultó más sorprendente o quizás más inspirador? Quizás sea algo en lo que pensar la próxima vez que un track como este nos haga vibrar en la pista o en casa. Una buena reflexión final. Gracias por acompañarnos en esta inmersión tan detallada. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Hasta la próxima.